Hay diferentes tipos de calderas que son de acero, tubulares, acotubulares, horizontales, forzadas, de cuerpo acero, hierro colado, diseño especial. No tanto. Pero veamos las calderas estas humotubulares. Las calderas humotubulares tienen estas ventajas. Tienen un menor coste inicial, mayor flexibilidad de operación, menos exigencia en la pureza de agua, pero tienen el inconveniente de la relación tamaño-peso mayor por kilos de vapor por superficie de calefacción. La pregunta es, pregunta que muchas veces se hace alguno por ahí en la reunión esta que digo del proceso y del ingeniero. Che, tenemos una caldera de 150 metros cuadrados de superficie de calefacción. Estamos consumiendo 4 toneladas hora de vapor. ¿Nos podrá dar 6 toneladas hora de vapor? Una caldera de 150 metros cuadrados de superficie de calefacción. La misma caldera. ¿Qué le dirían ustedes al dueño de la fábrica? Depende de la presión a la que estés trabajando. Depende A la presión a la que está trabajando, que vos la necesitas, te está dando 4 toneladas de vapor hora. Y vos querés saber si te puede dar 6 toneladas de vapor hora. ¿Cuál debería ser el número, el tip que ustedes deben conocer? Eso. ...50 kilos de vapor hora por metro cuadrado de superficie de calefacción. Eso es lo que una caldera normalmente nueva está entregando. Entre 40 y 50 kilos de vapor hora por metro cuadrado de superficie de calefacción. Entonces, ¿cuánto puede generar una caldera de 150 metros cuadrados de superficie de calefacción? 7 toneladas y media. 7.500 kilos. O sea, 7 toneladas y media. O sea que si ustedes necesitaban 6 toneladas, Se puede. aún Se puede. tiene y se puede. Esas son las recomendaciones que ustedes tienen que dar en esos casos. Así, a ojo bancoero, pónganle que ustedes se ponen en unas posiciones de che, la caldera es media vieja, capaz que no genera 5 kilos. Vamos, 4 kilos. ¿Cuánto te va a dar? 4 en vez de... 5. Sí, perdón, 40 kilos. 40 kilos. Está justo. 6 toneladas. O sea que todavía, aún siendo viejita la caldera, llega. Va a estar ahí, arañándola, pero está bien, no le pidamos más. Pero la da. Con 40 kilos de vapor por hora. Es un número que ustedes tienen que conservar muchas veces porque esas cuestiones se estiman así rápidamente. Unos 40 kilos de vapor hora por metro cuadrado de superficie de calefacción. Entonces, ¿qué es lo más simple que ustedes tienen que hacer? Si tienen que conocer, o si no, o no conocen, ¿qué superficie de calefacción tiene la caldera? Se van y se fijan en la placa de la caldera que está delante de la caldera, que está a la vista y que generalmente trae, entre otras cosas, la información de la presión de diseño, la presión de trabajo máxima, la superficie de calefacción y algunas otras consideraciones como por ejemplo fabricado, bajo ASME, sección 8, división 1, que ya vamos a hablar de eso en su momento porque es un recipiente sometido a presión y justamente no, la eficiencia raramente porque no, hay que estimarla después, pero generalmente con ese dato de la superficie de calefacción uno dice, sí, tiene tanto superficie de calefacción, puede generar tantos kilos de vapor hora, tantas toneladas de vapor hora. Y uno ya sabe de qué estamos hablando. Pesos más, pesos menos, como siempre les digo, la ingeniería no es perfecta, no es exacta, no es abstracta, ni precisa como la matemática, sino que es variable, pero están ahí. Fíjense,
mayor tiempo para subir la presión y entrar en funcionamiento, y no son empleables a altas presiones, mayores a 12 kilos. ¿Por qué pasa esto? Porque si ustedes analizan la ecuación que rige a los recipientes sometidos a presión, que vamos a ver en las próximas clases, se van a dar cuenta que el espesor de cualquier cuerpo es proporcional a la presión, al radio, sobre la tensión por algunos factores adicionales, la tensión del material. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que rige. Si usted quiere mayores presiones o mayores volúmenes, fíjese, o la presión o el radio van a aumentar, y al aumentar eso, aumenta directamente el espesor del recipiente. Los espesores de los recipientes sometidos a presión tienen una característica que por su fabricación obliga a curvarlos. Y si el espesor es demasiado grande, no podemos hacer esa tarea de curvar para darle el diámetro que queremos y hacerlo tan redondo como tiene que salir. Por lo tanto, tienen una limitación práctica de fabricación. Las normas alemanas, más las normas norteamericanas, ASME, etc., recomiendan que no se supere, en general, las presiones por encima de los 12 kilos para los cuerpos de recipientes como las calderas sometidos a presión. No significa que no haya recipientes a presión de mayores presiones, pero son otro tipo de recipientes y no son calderas específicamente. Pero para las calderas no debe superar esos 12 kilos. La presión de diseño, si ustedes leen en la placa de cualquier caldera, es del orden de los 15 kilos por centímetro cuadrado. Y la presión de trabajo es del orden de, como máximo, 12 kilos. Pero en realidad, la mayoría de las aplicaciones industriales de este tipo de calderas lleva a que la caldera trabaje a 6 kilos, 8 kilos como mucho. Como mucho, si no menos. Creo que un acumulador de un compresor o un tanque del auto no se sueldan, se fabrican ya. Generalmente se fabrican, tienen un proceso de fabricación que los hace sin costuras. La costura generalmente es una zona falible dentro de lo que es el cuerpo recipiente, y en muchos casos, cuando usted fabrica una caldera, se ve la obligación de soldar partes, porque usted no tiene una chapa que pueda realizar todo el volumen de una sola vez. Tiene que unir pedazos de chapa y los tiene que unir con soldadura. Con lo cual, tiene factibilidades de fabricación y tiene posibilidades de rotura por culpa de una mala fabricación del recipiente. ¿Se comprende? En el caso de, por ejemplo, usted me dice, bueno, pero el envase es GNC. Claro, aguanta como 200 kilos. Pero así, el diámetro compensa la presión. Fíjese la forma. Menos radio, más presión. Ahora más radio, no puede soportar la presión. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un corte de la famosa caldera. Bueno, la deben haber visto en alguna oportunidad. Tienen un cuerpo donde tienen lo que sería el horno, donde se produce la combustión. La llama generalmente no debe ocupar más de las 2/3 partes del cuerpo para evitar que choque la llama por los lados contra el fondo y produzca daños sobre el fondo de la chapa esta del cuerpo corrugado. Y después tienen los caños por donde se transporta los gases de la combustión, que están rodeados por una masa de agua que es la que va a encargarse de enfriar por un lado los tubos, recibir el calor y producir lo que denominamos el cambio de fase hacia el exterior. Acá tenemos otro corte de otra caldera. Acá tenemos una clásica caldera Salcor Karen, fabricación nacional,
diseño alemán. 3 pasos. 1, 2, 3. Salida por la chimenea, por el fondo. 3 pasos por los tubos. Cuerpo corrugado. Horno corrugado. Los hornos pueden ser de diseño Fox o Morrison. Son los primeros fabricantes de la fábrica Babcock y Wilcox, que eran los que fabricaron las primeras calderas, las primeras locomotoras. Todo esto deriva, imagínense, de la época de la Revolución Industrial, 1800 y pico. Pero se dieron cuenta de algunas cosas. Esto, por ejemplo, que es corrugado, es una forma de resistencia que ofrece a que sea un tubo liso. Un tubo liso metido dentro de un cuerpo a presión, imagínense esto a presión, ¿qué va a tender a hacer? A aplastar. Se va a tender a aplastar. Ahora, si ustedes le dan una cierta ondulación a ese cuerpo, estas partes, digamos, sirven como tensores que se deforman pero no dejan que se colapse, que se aplaste. Esa es la razón, entre otras, de este diseño. ¿El tamaño de la onda que se le hace tiene algún efecto que sea más grande o más Sí, chiquita? tiene, en realidad tiene un Normalizado. tamaño, digamos, definido, que es diferente para las calderas con fondo diseño Morrison que con las que tienen diseño Fox. ¿Y qué es lo que La diferencia pasa por la resistencia que tiene a la deformación y al aplastamiento. De todas maneras, usted va a ver, acuérdense de esto, esto parece como una historia, como una historia así sin fin. Todos los temas, de alguna manera, están encadenados. No sabemos por qué. La industria funciona con todo esto encadenado entre distintas cuestiones. Una de ellas es que, si cuando estudiamos recipientes sometidos a presión, básicamente, ese cuerpo, esa parte de la caldera, es un recipiente sometido a presión externa, porque es un cuerpo que está, por decir así, a presión atmosférica, que es donde se produce la combustión, contra la presión que lo rodea, que es del cuerpo de agua, que está a 10 kilos. ¿Está a presión o no está a presión? Entonces, cuando usted estudie recipientes sometidos a presión, lo que yo le voy a dar, entre otras cosas, es que la relación entre la longitud de diseño y el diámetro del recipiente juega un papel fundamental en lo que se denomina la esbeltez y la resistencia a la deformación que tiene que tener ese cuerpo. Entonces, cuando usted coloca esta onda, en realidad lo que está haciendo es poniendo refuerzos indirectamente que hacen que la longitud de diseño, que podría haber sido completa toda esta en un caño liso, se acorte, y al acortarse cambia la relación L sobre D0, diámetro exterior, y D0 sobre T, que son datos de diseño geométrico del recipiente. O sea que va a depender de la presión que le esté sometiendo al vapor. Entonces, con este cambio en L va a poder resistir Depende mejor de la presión. la presión que si fuera el caño liso. Porque el L del caño liso es este, mientras que el L del caño corrugado hace que se acorte la longitud de diseño. Vale. Parece toda una relación de cuestiones que tienen que ver con los diseños de cuerpos a presión, con la generación de vapor, con las combustiones, con el uso del vapor en un evaporador, con el uso del vapor en un intercambiador, con la bomba que le tenemos que poner a la caldera para que llenarla con el agua. ¿Qué presión debe superar la bomba para llenar esa caldera? Si trabaja por ejemplo, 10 kilos. 10 kilos. Tiene que superar los 10 kilos. Por lo tanto, es una caldera que tiene que elevar
el agua por lo menos a 100 metros. Saquen la cuenta el metro por columna de agua. ¿Y cómo logramos que una bomba supere los 100 metros de altura de columna? Puede ser una caldera de una sola etapa. Una bomba de múltiples etapas. Claro. Con una bomba de múltiple etapa. Generalmente se utilizan bombas de múltiple etapa que logran alcanzar la altura suficiente para vencer la presión que hay en el interior de la caldera, porque usted tiene que suministrarle agua mientras está funcionando. Y si está funcionando a 10 kilos, lo más probable es que por esa misma cañería se venga el vapor hacia la bomba. ¿Lo ven? Por lo tanto, si conectan la bomba y la ponen a andar, la presión de esa bomba tiene que superar esos 10 kilos por lo menos para hacer ingresar el líquido al interior de la caldera. Ven que todo está relacionado. Tienen que estudiarlo de esa manera. Estos no son compartimientos estancos. Todo está relacionado con todo. Usted necesita una bomba en una caldera que genera un vapor para un evaporador, que es un recipiente a presión. Y vamos, seguimos jugando que intercambia calor y seguimos con los intercambiadores y podemos hablar toda la vida. Pero lamentablemente tenemos el tiempo acotado. Acá tienen un corte de una caldera de horno descentrado. Este es de horno centrado, yo les voy a mostrar una de horno descentrado. Fíjense, en general la caldera tiene dos tapas delanteras de inspección para ver estos cuerpos de caño, para ver si están sucios, si están rotos, si pierden. Cuando a mí me ha tocado reparar caldera, abríamos esto y nos fijábamos si había alguna lágrima, si había llorado el caño. Si el caño tenía alguna marca como que había perdido líquido, quedaba una mancha blanca debajo del caño. Eso significaba que el caño tenía algo, pinchadura o algo. Podíamos verificar o no, dependiendo de la característica, llenando de líquido la caldera completa, sacándola por supuesto a circulación, llenándola con líquido, y con una bomba dándole presión. Cuando le dábamos presión con la bomba, veíamos por dónde empezaba a salir líquido, de qué caño salía líquido. Entonces ahí se lo marcábamos, sabíamos que ese caño estaba pinchado en algún lado. De ahí venía el agua. Una forma práctica. Fíjense, tiene aislaciones para evitar las pérdidas de calor, es un tambor prácticamente, y atravesado por los caños donde van los humos y el corrugador donde tiene en el extremo el quemador. El elemento básicamente está apoyado en una montura, una silla de tipo curva que acompaña, que es parte de la construcción y que permite también correrla, moverla un poco, teniendo por supuesto el elemento para poderla acomodar, para hacerle pequeñas variaciones en las posiciones, etc. Pero en general, una vez colocada y montada, no se tocan más. No se pueden mover todos los días. No se levantan para limpiarle abajo la tierrita que junta. Acá tienen otro corte de caldera, las tapas de inspección, la parte superior que tiene todas las válvulas de control, de liberación, la parte de abajo, acá están las bombas, en esta zona están las bombas verticales de múltiples etapas que suministran el agua a través de lo que se denomina una flauta, un caño horizontal que está sobre el nivel de lo que sería la interfase líquido-vapor y que con los agujeros tiene una distribución bastante pareja del agua que va ingresando a la caldera a través de un sistema de agujeros y flautas. De la flauta que está corriendo por acá, después tienen acá la parte de lo que sería el sistema de inyección de fuel oil, si fuera necesario, o gas, dependiendo de con qué trabaja. ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, acá se ven algunas partes de control de nivel, ya lo vamos a ver con más detalle adelante. Símil. Acá tienen una de horno descentrado.
Fíjense que la idea del horno descentrado es que la transferencia de calor en la zona donde está más cercana a la pared es más violenta que en la zona más alejada. Por lo tanto, produce un movimiento mucho más turbulento dentro de la caldera y por supuesto la transferencia es mejor en ese aspecto. Pero la construcción es más cara que hacer la centrada. Tiene algunas dificultades en la construcción. Las tapas están únicamente en una parte, en una zona. Tienen igual el diseño corrugado y funcionan con bastante eficiencia. Ahí se ve alguna de las calderas que han entrado en reparación. ¿Ven dónde está el equipo calefactor? Eso rojo que hay ahí, ese es el quemador. Eso que se ve rojo en la negra es un quemador, un simple quemador. Un quemador que, como todos los quemadores, tiene una parte donde entra el combustible que estamos utilizando y otra parte que está asociada al aire que necesita una combustión. Por lo tanto, tienen un ventilador, que es lo que trabaja junto con el quemador. Un ventilador. Atrás de las calderas, generalmente, el lugar de choque de los gases puede ser un fondo que se denomina fondo seco, que son materiales cerámicos termorresistentes, pero que son muchas veces ladrillos refractarios y se rompen con el tiempo y que dejan expuesta esta parte que sería el metal, propiamente dicho. Entonces, cuando usted recorre la planta y recorre la parte de atrás de la caldera, va a pasar, como yo estoy pasando así a través de esta imagen, y siente la radiación de la chapa, que está más caliente que el resto, y por lo tanto ahí seguro que se ha caído el ladrillo refractario, y los gases de la combustión ya han precalentado mucho la chapa y está irradiando. Eso significa que tarde o temprano tenemos que parar la operación para poder reemplazar esta parte, porque si no el material ese se termina rompiendo, se agujerea la caldera. Eso solo en el caso del fondo seco. Los gases de la combustión chocan ahí y entran a los tubos y vuelven. Mientras que en el caso del fondo húmedo aparece una pared conectada con el resto de la caldera, con el agua de la caldera, una pared que es enfriada, que tiene una doble pared, la pared externa, digamos, y la interna, que es donde chocan los gases de la combustión, que se calienta, y en el medio se colocan estas líneas que ustedes ven acá, que se llaman sties, tensores. Son tensores para mantener esta placa paralela, que no se deforme. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la tendencia si no tuvieran estos sties colocados? ¿Qué pasaría con estas placas paralelas cuando empieza a funcionar la caldera y alcanza una presión de 10 kilos? ¿Qué? Se separarían, se infla como un globo y se rompen, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mantenerlo unido. A su vez, esa pared con los sties, generalmente se perfora en el centro del stay un agujerito del lado externo, más o menos hasta la mitad, en todos los stays. ¿Qué sucede? Eso se llaman agujeros alcahuetes. ¿Por qué? Porque te alcahuetean que se cortó el stay. ¿Cuándo? Cuando vos empezás a ver del lado de la pared externa un hilito, porque sale por el agujero del líquido, que sería en este caso agua tratada, pero agua al fin, que humedece y mancha. Generalmente el agua tratada, a pesar de tener muy pocas sales o nada, te deja generalmente una marca blanca debido a los compuestos que uno le agregó, que generalmente son carbonatos de sodio o sulfatos de sodio que aparecen con un color blanquecino y te dejan marcado, que se evapora, te deja la marca de la lágrima esa en la pared cuando chorrea. Entonces ahí te das cuenta que el stay se cortó. Cuando aparece un stay no pasa nada, los otros siguen aguantando. Pero si te aparecen 2, 3, 4, 5 stays, olvídate. En cualquier momento esto se infló bruscamente, se cortaron todos los stays, por supuesto tenés que parar la operación porque se infló de alguna manera la pared. Pero mientras funciona, esa pared
trabaja bien y va, se enfría con la propia agua que va circulando en esa zona y mejora la eficiencia térmica del conjunto. Yo he estado en operaciones de transformación de calderas que pasamos de pared de fondo seco a fondo húmedo y realmente se nota el cambio en el rendimiento y en la característica de los vapores que se generan, una mejora en la eficiencia térmica debido a esto. Pero es una operación compleja, por un lado, trabajosa, mecánicamente hablando, hay que adaptar una especie de camisa, cuerpo, con cañerías al interior, porque ahí no se nota, pero en realidad son conexiones, no es que la pared esté unida. Si no lo haces específicamente en la caldera, al inicio, cuando fabricaste la caldera, tenés que hacer una adaptación. Pero se hacen y funcionan bastante bien, teniendo los diámetros apropiados para que circulen los fluidos por el interior de la camisa.